Hoy te traigo mi trade de la semana. Mi trade de la semana es euro-dólar y sobre todo lo más importante dentro de mi trade de la semana es cómo pude entender el inducement de la sesión, específicamente en la hora de Nueva York o en la sesión de Nueva York, y cómo poder utilizar ese inducement para tener beneficios instantáneos en lo que es tu operativa. Y por lo tanto, si llevas un tiempo siguiendo mi canal, en el vídeo de hoy te traigo una de las operativas en vivo de esta semana y cómo pude analizar el trade. Un vídeo completamente educativo para que, como siempre digo, te lo puedas llevar de forma automática para que así la semana que viene puedas implementar en tu trading. Sobre todo inducement de la sesión y operativa en M1 junto con algún Smart Money Trap que estaré explicando a continuación. Como veis en pantalla, estamos en la temporalidad de M15. ¿Por qué M15? Porque M15 es la temporalidad en la que yo analizo mis trades de intrasesión. Trades de intrasesión son aquellos en los que holdeo o aguanto durante 1, 2 o 3 horas. No suelo aguantar a varios días plazo, para eso utilizo temporalidades mayores, pero cuando hablamos de temporalidades intrasesión o incluso con ejecuciones en M1, que es lo que voy a estar cubriendo hoy, es muy importante entender que mi análisis intradiario empieza desde M15. Como ya veis en pantalla, este trade acaba break-even. Os traigo un trade break-even y el cual no me dio ningún tipo de beneficio, pero es muy importante entender, uno, porque siempre voy a ejecutar este estilo de trades 10 de 10 veces que este setup se da, siempre voy a ejecutar, entonces eso es muy importante, lo tengo en mi base de datos en cuanto a la importancia o la probabilidad de que este setup se dé. Entonces, en primer lugar, la importancia de ejecutar cuando sabes que se da, pero otra cosa muy importante que estuve haciendo con la comunidad, en este caso en inglés, en el que estuve comentando y narrando el por qué y dónde nos íbamos a ir break-even y ciertas especificaciones, ya no solo desde un punto de vista de ejecución, que también lo voy a cubrir en el vídeo, pero también desde un punto de vista de manejo del trade. ¿Cuántos de nosotros, sobre todo cuando llevamos 1, 2, 3 años, una de las cosas que más cuesta luego solidificar es el manejar el trade? ¿Dónde me voy break-even? ¿Dónde me pago? ¿Dónde no ponerme nervioso? Como es el caso de este trade. Si el trade cuesta un poquito más que vaya hacia nuestro objetivo y todo este tipo de situaciones. Estaré también dando un par de tips en cuanto a psicología, ya que estuve narrando el trade con la comunidad en inglés y algunos de los traders se estaban poniendo un poco impacientes o tenían un poco esa sensación de, oye Alex, debemos cortar el trade, debemos salirnos de esta oportunidad, y por lo tanto cómo pude en este sentido manejar un poco las emociones y qué es lo que yo pienso, y según el feedback que me dieron fue bastante positivo a la hora de entender cuándo entramos en una operativa y cómo manejar esa posición. Por lo tanto, vamos a empezar con el análisis técnico que tenemos aquí. Aquí en pantalla podemos ver que he ya marcado un par de cosas en mi análisis que son súper importantes y por lo tanto las voy a estar explicando. ¿Por qué es tan importante entender la estructura de mercado? Porque me va a delimitar, primero de todo, la dirección a la que quiero el mercado y por lo tanto, si luego tengo ciertos inducements a la baja y estoy en un mercado alcista, sé que podemos tener oportunidades de compra, ya que anticiparé que esas sacadas de liquidez hacia abajo son simplemente sacadas de liquidez para que continúe la tendencia. Obviamente esto es dicho en un rango fácil, pero ahora vamos a ir en el gráfico y te voy a enseñar exactamente cómo lo hice. Por lo tanto, cuando tenemos este empuje principal, que veis que lo he marcado de color verde en este nivel, y tenemos este empuje alcista, vemos que desde un punto de vista estructural estamos en un mercado alcista. Esto es muy importante entender, porque una vez el precio viene a estos niveles de aquí, vemos como el precio inició otra vez un retroceso. Es muy importante porque seguimos en un mercado alcista. A mi parecer, esto no significa que tenemos que cambiar nuestra tendencia. Y por lo tanto, cuando se dan este tipo de situaciones, que yo le llamo retroceso complejo, suele ser, y por eso complejo, porque suele ser un poco complejo a la hora de operar o a la hora de no perderte en lo que es la tendencia global de lo que es el mercado. Por lo tanto, cuando este tipo de situaciones se dan, para mí es simplemente una oportunidad más para poder cazar ese trade en puntos un poco más bajos. ¿Y qué puntos voy a estar delimitando para ello? Van a ser siempre por debajo de sacadas de liquidez. Por lo tanto, cuando estos empujes a la alza se dan, siempre que el mercado vuelva a caer o vuelva a indicar que seguimos esta tendencia intrasesión bajista, va a ser simplemente para buscar estas sacadas de liquidez, como podemos ver en pantalla, por debajo de ese bajo. Ahora bien, como podemos ver en pantalla, este bajo, a la hora a la que fue sacado, no me dio la oportunidad de tener un trade.
¿Por qué? Porque se da fuera de mi horario de operativa. Eso no significa, y siempre me gusta recalcarlo, que porque un inducement o un trade se dé fuera de mi operativa no significa que el mercado vaya a parar o se vaya a dejar de mover, pero sí que indica que yo personalmente no estaré entrando al mercado en estas horas en las que me estoy acercando a lo que es el mercado asiático. Por lo tanto, cuando me levanto al día siguiente, lo que me doy cuenta es que el mercado asiático ha tenido un poco más de volatilidad de lo normal, pero seguimos, si ya empezamos a analizar el mercado, empezamos a vernos que estamos en un rango y que por lo tanto, si empezamos a analizar el mercado, lo que sí que deberíamos empezar a ver o que nos debería empezar a llamar la atención, y es muy importante tenerlo en nuestro punto de vista, es darme cuenta de que estoy ahora mismo en un rango en el precio. ¿Lo vemos? Estoy atrapado en lo que es ese cuadrante que no sabemos si el precio va a seguir rompiendo a la alza o decidirá romper a la baja. Por lo tanto, siempre que tenemos un tipo de mercado de consolidación, de rango, como ha sido esta semana, que encima hemos tenido mucha festividad de bancos debido a la Pascua, cuando me encuentro en una situación así, lo que sí que tengo que entender es que cualquier tipo de trade que coja no deberían ser de trades a largo plazo. Entonces, eso ya debería estar en mi cabeza, entender, vale, cualquier tipo de operativa o de trade o posición que consiga entrar en el mercado, deberían ser posiciones muy cortitas, de 1-3, 1-2, 1-3, 1-2. ¿Por qué? Porque me encuentro en un rango y me encuentro en una situación de indecisión. ¿Puedo intentar entender que el mercado se va a ir a 50, 100, 120 pips? Lo puedo intentar, simplemente que entonces tendrás que cuadrar el momento exacto en el que rompa la consolidación. Entonces es un poquito más complicado porque no tiene por qué hacerte caso el mercado. Entonces eso es otra pequeña recomendación, porque ya vemos que estamos en un rango. ¿Por qué estoy tomando un poco más de tiempo en explicar todo esto? Porque una de las preguntas que me habéis estado haciendo en el canal o a través de comentarios que siempre me dedico a leer es: Alex, no entendemos a qué te refieres exactamente con el contexto. El contexto es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Es, uno, delimitar mi entendimiento de estructura de mercado. 2, ver si me encuentro en movimientos alcistas o bajistas, o si el mercado se consolida en estos niveles y le cuesta romper, en este caso a la alza, que es lo que verdaderamente queríamos, y por lo tanto empezamos a fluir con el precio. Pero definitivamente estamos teniendo un mercado complicado, porque es un mercado de consolidación y de indecisión. Pero lo que sí que me debería llamar la atención, y por lo tanto, como ya he dicho, que estamos en un mercado alcista, es que el mercado ha venido a zonas o niveles extremos de demanda y que el precio sigue rompiendo a la alza. Por lo tanto, todo este tipo de zonas de oferta son zonas de que yo le llamo reaccionables, es decir, que el mercado puede reaccionar, como es el caso que se dio en la sesión de Londres, y te puede dar un pequeñito trade, pero no especularía que este trade se fuera a largo plazo a generar bajos más bajos. ¿Por qué? Porque sé que seguimos en un mercado alcista, porque seguimos soportando estas zonas de demanda, y por lo tanto todas estas reacciones de estos niveles son trades de reacción, que yo le llamo de Smart Money Trap, porque atrapa a esos traders pensando que estamos en una tendencia bajista y por lo tanto, como vamos a ver, el mercado los vuelve a sacar. Por lo tanto, esto fue una zona de Smart Money Trap bien marcada. Por lo tanto, ahora vamos a empezar a poner un poquito más el foco en lo que es todo este nivel de aquí, porque una de las cosas que yo les estaba diciendo para la sesión de Nueva York de este nivel, esta sesión de Nueva York que vemos aquí, es que yo no la quería comprar desde esta dirección. ¿Y por qué? Porque al ser esta zona una zona de Smart Money Trap, lo que quería es que Nueva York me diera un inducement más que me delimitaría en un bloque decisional que el mercado rompe, y por lo tanto ahí sí que tener lo que hubiera sido el trade de continuación de la sesión de Nueva York. Pero como vemos, no se da lo que yo esperaba, y al no darse lo que yo esperaba, no opero, y por lo tanto el precio continúa a la alza. ¿Por qué te estoy explicando todo esto? Porque esto lo que me ayudó es a empezar a entender el frame del día siguiente. Cuando veo que todo este nivel de aquí se genera la alza, sacamos este alto, pero no sacamos este de aquí, esto ya me empieza a llamar la atención. ¿Por qué? Porque ya al final lo que tengo es ahora mismo una operativa en la que prefiero buscar compras que ventas debido a la situación de la estructura de mercado. Y por lo tanto, cualquier tipo de liquidez que saquemos o de pequeña reacción hasta que saquemos esta zona que tengo marcada con una línea horizontal negra, siguen siendo pequeñas reacciones que pueden dar lugar a retrocesos, pero puede seguir yendo a lo que sería o lo que llamaré mi objetivo final, que era donde buscaba con mi trade o posición. Y por lo tanto, cuando esto ocurre, vais a ver que hay muchas de las cosas que menciono en vídeos anteriores, veis cómo se van cuadrando de uno a otro vídeo, y veis cómo aquí tenemos un mercado en el que se está generando una pequeña tendencia bajista, y fijaros lo que ocurre, de forma muy curiosa, en la sesión de Londres. Sacamos el bajo de Asia. Te voy a dar un segundo para que lo pienses. ¿Qué debería ocurrir ahora cuando saco un bajo de Asia? Bueno, si has visto uno de mis vídeos anteriores en los que hablo de la diferencia entre sacar un bajo de Asia o sacar un bajo de Asia y después una inducción media, sabemos que cuando sacamos un bajo de Asia solo, sin inducción media, el precio puede dar lugar a una reacción, pero no esperamos una reacción larga en el tiempo. Entonces, ¿qué nos ocurre con esto?
que si yo veo que solo estoy sacando el bajo de Asia, estoy teniendo esta zona de aquí, que sé que va a ser de poca probabilidad porque queríamos ya sacar este bajo desde el día anterior, y se me alinea con que la hora del día en Londres va a ser mitigando esa zona, ¿qué puedo esperar? Que esta zona sea de Smart Money Trap. ¿Por qué de Smart Money Trap? Porque lo que espero con un bajo de Asia que no lleva inducción media es una pequeña reacción. ¿Cuál es esta pequeña reacción? Pues la pequeña reacción del precio que espero es que se vaya a generar este pequeño impulso porque sé que tiene el volumen de la sesión de Londres y que cuando viene a sacar esta liquidez de break y testeo, otro de los vídeos que tengo en el canal, en un punto que es un punto de liquidez, que es el 50% del rango asiático, fijaros cómo el precio luego vuelve a generar el impulso bajista. Entonces, esto me lleva a otro comentario. ¿Puedo tradear eso o no tradearlo? Puedes tradearlo, pero es muy importante saber que va a ser un scalping muy corto. Va a ser un scalping de un periodo de tiempo en el que tienes que tener tu objetivo claro. Y siempre menciono esto en mis vídeos. Da igual la entrada, lo importante es el objetivo, porque si no hay objetivo, si tú no sabes dónde te vas a salir, antes de incluso poner la posición, una vez estés en la posición con más emociones, con más dinero y con más riesgo que ya has metido en el mercado, las decisiones no van a ser igual de buenas que si lo haces de forma predeterminada antes. Por lo tanto, ahora que ya hemos generado todo el contexto, que veo como encima saca la liquidez donde yo la quería ver que sacada y empiezo a generar este impulso bajista, ahora es cuando yo me tengo que centrar y ver si puedo tener una oportunidad de mercado a la hora que quiero. Y por lo tanto me voy a la temporalidad de M5 para enseñártelo. Fijaros qué limpio se ve en M5. ¿Por qué buscaba esta zona de aquí o esta zona del precio por debajo de este bajo? Como ya he dicho, esto era un nivel que había generado Smart Money Trap. Yo quería que en esta sesión, lo veis de Nueva York, que lo tengo de color grisáceo, en esta zona de Nueva York yo lo que buscaba era que el precio indujese y ahí sí que me diese ese trade que se dio luego, pero sin la inducción y que por lo tanto no me hace entrar en el mercado. Por lo tanto, fijaros qué limpio se da. Sacada del bajo asiático, pero sin inducción media. Y por lo tanto, en la sesión de Londres tenemos una pequeña inducción menor para que el precio vaya a esos niveles que ya digo que son piscinas de liquidez y del 50%. Después de esto, ¿qué ocurre con el mercado? Empieza a generar lo que yo llamo un build-up o generación de liquidez. Y ese build-up o generación de liquidez tiene que llevar o tiene que darte ese paso ¿a qué? A una inducción. Así que por lo tanto vamos a ir vela por vela para que me puedas seguir y entender hasta el momento del que fue mi entrada. Una vez ya hemos generado la inducción del 50%, ahora se empieza a generar el build-up. Build-up. ¿Qué empieza a ocurrir? Fijaros qué lento se mueve el precio de un punto para otro, de un punto para otro, de un punto para otro. ¿Y qué ocurre? Que lo que habíamos marcado como Smart Money Trap ha sido también efectivo. ¿Por qué? Porque sabíamos que esta zona era de demanda débil, ya que tú siempre quieres que saque una inducción media. Entonces, esta reacción se considera de liquidez y cuando el precio vuelve a hacer build up, ¿qué tengo que esperar? Inducción, la tengo, y encima del día anterior, que lo hace aún más poderosa. Entonces tengo build-up, tengo inducción y muy importante ahora, tengo que estar acercándome a mi ventana o mi hora del día en la que yo opero. Otra cosa que me debería llamar la atención, y que esto se ve muchísimo, es cuando veo esas velas vector o esa agresividad. Fijaros la agresividad con la que se mueve el precio a la hora de ir a por estas mitigaciones. Fijaros la agresividad con la que se mueve el precio a la hora de que vayamos a sacar estas inducciones medias. ¿Por qué es esta agresividad? Porque lo que genera en nuestra cabeza desde un punto de vista psicológico es miedo, es temor, es ver el volumen que parece que está entrando en venta y por lo tanto te genera esas dudas de decir, estaré en lo correcto en mi análisis, estaré en lo incorrecto y por lo tanto, por eso es tan importante entender eso. Inducción tiene que dar lugar a reverso. Y si empiezo a tener eso en mi cabeza y lo empiezas a estudiar, es lo que te dará poco a poco más confianza, por supuesto seguido de entender estos trades. Fíjate como no solo sea la inducción, ahora empieza el mercado a retroceder y nos vamos a ir a la temporalidad de M1, que es donde te voy a empezar a explicar qué era mi visión. Cuando yo tengo una inducción media, esta zona de aquí, que es mi zona, vamos a llamar vector, que es la zona en la que empuja al mercado a inducir a traders, sé que esta zona de oferta la llamo otra vez de Smart Money Trap. ¿Por qué le llamo de Smart Money Trap? Porque lo que quiero ver es que la zona falle. ¿Y por qué quiero que la zona falle? Porque sé que esta zona de liquidez que acabamos de sacar debería ser mucho más fuerte a la hora de mover el precio a la alza
que esta pequeñita zona en mantener y seguir para abajo. Ahora bien, ¿puede ocurrir y que mantenga y se vaya para abajo? Sí, y por eso busco la confirmación que te voy a estar explicando a continuación y que verás que es muy poderosa porque ya me lo has visto en varios vídeos, lógicamente en el canal, en lo que te voy tradeando en vivo. Entonces, en este punto lo que empezamos a ver es como el mercado después de la inducción empieza a ir para arriba. ¿Qué espero ahora? Espero la reacción, sigo sin hacer nada, tengo que seguir esperando. Fíjate cómo el mercado ya empieza a mover. Sigo sin hacer nada, ¿ok? Todo lo que sea entrar ahora mismo es entrar de forma súper agresiva, es entrar sin un entendimiento de un plan de ejecución. Sigo sin hacer nada. Fijaros, si hubieras entrado en esas pequeñas, o en este intento de aquí que digo, este intento de ahí, por ejemplo, ese mechazo, ya te hubiera sacado, ¿lo veis? Pero ahora, esto ya me debe empezar a llamar la atención. No para entrar aún, pero esto ya me debería empezar a llamar la atención. ¿Por qué? Fíjate la hora del día. ¿Veis a la hora del día a la que está abriendo la sesión? Fíjate el inducement. Esto, junto con todo el contexto que vengo explicándote, ya debería llamarte la atención para que esto sea ¿qué? El inducement de la sesión. Y si consigo ahora romper por encima de este nivel, el testeo de vuelta va a ser de muy alta probabilidad. Entonces, ¿qué ocurrió en el precio? Que cuando yo veo que el mercado rompe así, automáticamente yo me tengo que delimitar lo que ya veis aquí como una zona o este bloque de demanda y que por lo tanto sé que cualquier tipo de testeo, que aquí viene un poco lo que yo estaba buscando, y por lo tanto sé que cualquier tipo de testeo, lo voy a poner un segundo en M5 porque creo que lo enseñé en la operativa, sí. En M5 lo que os hago, os dibujo ahí en la operativa en vivo, que lo veréis en la pantalla, es como si el mercado generase este retroceso, le buscaría ir hasta estos niveles. ¿Por qué esos niveles? Ya lo he explicado anteriormente, pero porque estos niveles o estos altos son los que buscaba sacar ya que estamos en tendencia alcista y por lo tanto lo único que esperaba con esta sacada de liquidez aquí abajo es que esto fuera una sacada de liquidez para que la tendencia continuase a la alza. Y por lo tanto veréis en pantalla cómo os marcaba estos niveles de retroceso para aquí para que el mercado se fuese a esos niveles. Entonces hasta ahí en M5 creo que es súper claro y además se ve clarísimo también en M5 la vela, pero si nos vamos a M1 todavía la ves mucho más clara. Entonces en M1 lo que marcamos aquí es el entendimiento o el punto en el que vamos a estar entrando y aquí es donde ponemos nuestro long tool, que también veréis en pantalla como esto lo estuve haciendo toda la operativa en vivo. Veo que mi stop loss, otra vez, que ya sé que ocurrió la semana pasada, es un poquito grande. ¿Por qué? Porque en euro dólar no estoy acostumbrado a estos stop loss tan grandes, pero igualmente es muy importante entender que si la vela de M1 es 10-12 pips no voy a poder hacer nada, ya bastante pequeña es la temporalidad para entrar, entonces no puedo hacer nada más. Me gustaría que fuera de 5 o 6 pips, sí, pero lo más importante, como digo, es el objetivo. ¿Va el objetivo a cumplir con mínimo un 1.3? Vemos en pantalla que sí, tenemos un 3.8 específicamente, lo cual ya simplemente es una cuestión de esperar. Y quédate conmigo porque ahora voy a estar explicando cuál fue el punto psicológico a la hora del momento de la entrada. Aquí es donde ya se activa mi entrada, aquí yo ya me encuentro en el trade. Muy importante, veo estas velas alcistas, no me muevo a break even. Fijaros la línea que tengo en verde aquí. Esa es mi línea donde yo me voy a mover a break even. Si no superamos esa línea, tomaré la pérdida. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que aquí cuando empezás a ver cómo toca otra vez tu punto de entrada, se te vuelve a ir profit, lo único que está haciendo es jugar un poco con lo que son tus emociones. Fíjate cómo sube un poquito para arriba, vuelve a caer para abajo. Claro, todo esto te lo estoy haciendo en un punto de backtesting, pero en el momento real es un poco más complicado de aguantar todo eso. Cuando esto se te está dando de esta manera, una de las cuestiones o las preguntas que me hacían en inglés era: oye Alex, debemos de cerrar el trade, lleva mucho tiempo. Yo te recomiendo que si tú ya te has metido en la posición, tu mentalidad no debería de ser voy a hacer $3.000. Tu mentalidad, o me da igual el dinero que sea, tu mentalidad debería de ser ya he asumido la pérdida de $1.000 o de $100 o $200. Yo ya he puesto este riesgo en el mercado porque he hecho un análisis previo. Por lo tanto, todo este tipo de emoción de mover el trade a break-even antes de tiempo, debo cerrar la operación, parece que nos está dando estas velas, lo único que está haciendo es que a largo plazo va a fallar tu operativa, porque al final tus análisis pueden darse y seguramente estás escuchando esto y muchas veces verás que cierras tu operativa y el trade se da y luego vuelves a perder un trade. Siempre que abras una posición tienes que asumir el riesgo y por lo tanto si has asumido el riesgo tienes que entender que los $200, $500, $1.000, $5.000 que has puesto encima de la mesa son perdidos.
Son perdidos. Es decir, tu análisis está hecho. Que se dé o no se dé ya no es una cuestión tuya. Ya es una cuestión de que, oye, vamos a ver si el mercado analiza o vamos a ver si el mercado va en mi dirección. Ahora bien, ¿qué es un pequeño truco que yo he hecho que me ayuda bastante? Cuando veo todo este tipo de emociones negativas, que todos las tenemos, porque todo el mundo es humano aquí, nadie es un robot. Cuando tengo este tipo de emociones negativas, lo que yo hago es apuntarlas. ¿Y qué hago? ¿Qué dudas tengo? Pues una de las dudas que generó esta situación, por ejemplo, es cuando tarda 45 minutos el trade en mover desde mi punto de partida hasta lo que sería un break-even o el 1-3, cuando tarda 45 minutos ahí en ese punto de entrada, 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 ¿debería cerrar la posición? Eso, por ejemplo, es una muy buena pregunta, porque a lo mejor tu operativa, después de 100 trades, lo que te das cuenta es que cada vez que el trade se tira 45 minutos entre tu punto de entrada, se va a pérdida. Oye, pues entonces estás tomando una decisión lógica basada en datos. Pero es lógica, porque entonces tú tienes 100 trades que lo que te dicen es, oye Alex, si tú ves que tu trade toca la entrada y no se te va directamente a break-even, por ejemplo, ¿no? Es decir, altos más altos, es decir, por este punto verde, no se te va a break-even en 15 minutos, 20 minutos, una hora, cierra la posición. Porque si se tira 45 minutos ahí jugando, normalmente pierdes el trade. Bueno, entonces ya no tienes una decisión emocional, porque lo que yo quiero radicar son decisiones emocionales. Es, no, yo creo que el trade, me parece que no se va a dar, eso es lo que intento radicar. Entonces, si tú ves que en 50 trades, cada vez que se te tira 45 minutos el trade no se da, oye, pues estás tomando una decisión lógica dentro de tu plan. Pero el yo creo y todo esto no suele funcionar muy bien porque actúas de manera emocional. Porque una vez dentro del trade y con dinero de por medio, ya las decisiones van a ser peores que de antemano. Por eso yo siempre recomiendo que tengas ese objetivo claro de primeras y así cuando estés en el trade estés tranquilo dentro de, obviamente, dependiendo de cuánto dinero estés poniendo en el mercado, estés tranquilo y que digas, esto es mi operativa y sé que voy a perder $1000. Sé que suena un poco negativo, pero yo prefiero estar en la negativa porque al final estás arriesgando dinero y decir, oye, los $1000 están perdidos. Y que ahí ver qué ocurre. Que este fue el tip que estaba dando según estaba tradeando en vivo con la comunidad inglesa en el chat. Es un tip simple, pero que muchas veces no nos paramos a pensar este tipo de cosas. Aquí, como veo en pantalla, al final el trade empieza a mover otra vez para abajo, todo el mundo en tensión, vuelve a tocar otra vez. Yo me mantuve en el trade, siempre digo que una vez asumo el riesgo está asumido, prefiero tener esa mentalidad y vemos que el trade al final se empieza a dar para arriba. Otra cuestión, otra pregunta que surgió. Alex, ahora que tenemos toda esta liquidez y va a sacar este altito de aquí, ¿crees que deberíamos irnos break-even de forma agresiva? Eso es una muy buena pregunta. Y lo que sí que dije fue, ahora lo que hay que hacer es ver cómo cierra la vela del 5 minutos. No lo podemos ver aquí porque es un backtest, pero le faltaban unos 25 segundos para cerrar. Si yo veo que esta vela cierra como ha cerrado aquí, me puedo mantener o esperar a que rompa el altito, que sé que ahora mismo ya la ha roto porque estamos en la vela de 5 minutos en el backtest. Pero si esta vela de 5 minutos me llega a cerrar por debajo de este alto y me cierra aquí abajo, la de 5 minutos, seguramente me salga de la posición, ¿vale? Porque ya no es emocional. Lo he visto muchas veces, lo tengo backtesteado y sé que si ya he generado toda esta liquidez, saco este alto y la vela de 5 minutos no me rompe por encima, hay una gran probabilidad de que me rompa o me vaya a la baja. Entonces, eso hubiera sido un pequeño ajuste que hubiera hecho en lo que es mi trade management de lo que es la posición. Pero como veo que todas las velas estaban siendo o estaban rompiendo bastante alcista, vemos que simplemente rompe, ahí yo ya me voy break-even, todo el mundo se fue break-even y ahí simplemente tienes que esperar a que el trade sea en tu dirección y que por lo tanto tenga el momentum o no. ¿Qué ocurre con este trade que acaba break-even? ¿Por qué pienso que acaba break-even? A pesar de que el trade toca este nivel de aquí y que por lo tanto hay que entender que estas zonas de aquí a largo plazo, estas pequeñitas zonas de aquí me suelen fallar. ¿Por qué? Porque es lo que comentaba hoy con, otra vez, la comunidad inglés. Muy importante entender que estas zonas de oferta, una vez se te da el trade del día, el trade del día no es este, me da igual que este trade se dé, o incluso si hubiera roto este alto y vaya para abajo. Fíjate y analiza en tu journal cuántos trades una vez pasada la sesión dan reacciones, pero no son de alta probabilidad a largo plazo. El trade del día es este. Una vez ese, y del trade del día me refiero en este caso sesión de Nueva York, una vez ese se da y rompe a la alza, si me preguntas dónde va el precio, ya no lo sé. O sea, yo tengo una alta probabilidad en saber que cuando abre la sesión, ver cómo el precio, obviamente con el contexto que he tenido, no simplemente en M1, ver dónde reacciona y qué está haciendo y ver dónde puede ir. Y una vez tengo esta pequeñita reacción, yo ya tengo un trade de break-even. Ahí ya me da igual lo que ocurra. Sí que es verdad que lo que espero aquí es que tenga mucho volumen para que continúe, ya que mi 1.3 está un pelín lejano.
y más cuando durante la sesión no esperaba que se tire 45 minutos el precio aquí. Yo esperaba que si durante se tira 45 minutos yendo para aquí, luego pues durante casi la sesión de Nueva York o casi la sesión de Asia, llegaríamos a este nivel. Este fue mi trade que vais a ver en pantalla como ahora mismo acaba de forma o acaba en break-even. Aquí lo veis. Este fue el trade de la sesión de Nueva York, específicamente de ayer, y que estoy grabando hoy para todos vosotros. Pero si nos fijamos, buscaba un alza a corto plazo. No me iba a este alto más alto y la razón es porque, como ya he dicho, venimos en un precio muy rangoso desde el lunes. Entonces no quiero ser la persona que capture eso porque no sé si va a ocurrir, que capture el gran movimiento a la alza. Y entonces, al venir un precio muy rangoso desde el lunes, muchas veces lo que prefiero es ir a por trades un poquito más cortos, como delimitaban esta operativa, y que por lo tanto era ir a ese 1.3. Es uno de esos vídeos que recomiendo vérselo una, dos o tres veces, sobre todo depende del nivel que tengas, y espero que puedas sacar el mayor valor posible. Sobre todo, entendimiento del inducement de la sesión. Esa pequeña reacción en M1 es súper clave y el principio del vídeo también es muy clave para entender por qué estoy buscando compras, por qué tengo el contexto de que el precio yo quería que siguiese yendo a la alza. Este trade acaba break-even, pero creo que hay muchísimo que aprender de él, así que por lo tanto, como ya siempre digo, espero que te gusten los vídeos. Déjamelo saber por los comentarios si este vídeo te ha gustado y nos vemos en los siguientes vídeos.